Yo recuerdo que en la noche del 27 estábamos en la casa de una compañera que estaba cerca del palacio para ver un poco qué es lo que ocurría, ¿verdad? Supimos que se había disuelto el Parlamento y bueno, sabiendo lo que venía después. Estaba con un amigo siguiendo las alternativas de las pocas noticias que podían llegar. Nos enteramos de que había ocurrido el esperado golpe. En realidad todos estábamos de alguna forma preparados. Estaba convocada una asamblea de médicos por temas del casmo y hubo que hacer la asamblea en el salón de actos de la Facultad de Medicina. Una asamblea que por supuesto no trató para nada los temas que estaban en la convocatoria, sino que los hechos del momento, que era el golpe de Estado, la disolución de las cámaras que había tenido lugar en esa madrugada. Que por más que haga memoria, no tengo la menor idea. No recuerdo ni siquiera qué estaba haciendo, dónde estaba, no, de verdad que no me acuerdo. Y no sé, me parece que las cosas más duras se escondieron, se borraron. Pero fueron momentos duros, muy duros, la verdad que sí. El golpe fue el 27 de junio y la intervención de la universidad fue el 28 de octubre. En ese corto intervalo era terrible porque se venía, había líos, había golpes, había manifestaciones. Bueno, y finalmente llegó el 28 de octubre del 73 que la facultad la universidad quedó sin su gobierno, sin nada de eso, y pasó a depender del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que pasó con los docentes de la universidad, vamos a hablar de la Facultad de Medicina, fue que unos cuantos fueron presos, muchos fueron detenidos, otros quedaron cesantes, y otros nos quedamos. Yo lo que sí recuerdo es que presentamos, la mayoría, renuncia al cargo, pero algunas las aceptaron y otras no. En mi caso, seguí, como otra gente, ¿no? Y bueno, y por eso fue porque nos calificaron por esa cuestión que no sé cómo se hacía, de verdad que no sé. Si había llamado a concurso con comisiones asesoras, los informes de las comisiones asesoras no le hacían caso y nombraban al que a ellos les parecía. Con lo cual, el nivel docente descendió mucho. No era lo mismo los docentes que teníamos antes. Se fue gente valiosísima, investigadores, que fue la otra cosa que sufrió enormemente durante la intervención, la investigación científica mal, porque se fueron muchos investigadores importantes y además el presupuesto de la universidad se redujo. Durante todo el tiempo de la intervención, un control grande, aunque después la facultad en un momento dejó de haber tanta control, pero la puerta de atrás siempre cerrada. Pero hubo estudiantes que perdieron la calidad de estudiantes por cosas como que un grupo, no me acuerdo, en algún hospital en un momento cantó el himno espontáneamente, lo suspendieron a todos y muchos se fueron a estudiar, tuvieron que ir a estudiar a otro lado. Algunos terminaron la carrera y volvieron a Uruguay, otros no volvieron. Y después pusieron el examen de ingreso a la facultad, un examen que antes no existía, de entrada libre. Aumentó enormemente la cantidad de estudiantes, no sé por qué motivo, a pesar de que sacaban para afuera algunos. El presupuesto de la universidad para abajo, con lo cual todo lo que había que hacer, el deterioro de la planta física mismo, los laboratorios, todo eso sufrió enormemente.
Lo más doloroso de todo, los que seguimos, nos quedamos y pudimos seguir las carreras, fue la ausencia de todos los compañeros, los profesores, y el ambiente y el pueblo. Era realmente muy triste, pero también que teníamos un compromiso muy grande con los jóvenes que venían a estudiar. Por lo tanto, dimos todo lo que podíamos en el tema de la enseñanza, y en eso en realidad no se metieron. Quiero decir, yo nunca tuve nadie que viniera a decirme no puede enseñar eso, no puede enseñar lo otro, no. Era fisiología y era pediatría, y en eso, bien. Y en general, los docentes que quedamos, sentíamos el compromiso de no abandonar a los estudiantes, por lo menos que la parte de formación científica o médica o lo que fuera, siguiera teniendo el mejor nivel posible, que ya digo, no era el mismo por la falta de todos los que no estaban. Y bueno, y el dolor de la gente que se fue y de la gente que estuvo presa y de la gente que no podía venir, esa era una sensación muy horrible. Después con los años uno se va adaptando. No deja de ser horrible, pero... Y trabajamos mucho y enseñamos todo lo que pudimos, y era bravo. Y en los hospitales la asistencia era brava, porque falta de medicamentos, falta de posibilidad de hacer algunos exámenes, era realmente difícil. Muchos profesionales fueron detenidos, fueron presos, algunos fueron torturados a lo largo de los meses anteriores al golpe de Estado. Hubo 4 médicos que estuvieron presos y torturados durante mucho tiempo, hubo otro médico que hizo un accidente vascular durante la tortura, y hubo una serie de instancias que se fueron resolviendo a través de asambleas multitudinarias del sindicato médico, previo al golpe de Estado. Con posterioridad también hubo una serie de sucesos, pero ya la situación fue distinta. El sindicato médico tenía que hacer elecciones de autoridades, y las autoridades del momento de la policía, que era a donde había que ir a pedir autorización para hacer cualquier tipo de reunión, estaban prohibidas todas las asambleas y actividades de tipo gremial, denegaron el permiso, o sea que no se pudo elegir renovación de autoridades. Y las autoridades que estaban en su mandato continuaron mientras tanto hasta que el sindicato médico fue intervenido el 1 de octubre de 1975. Pero no solo estaban vinculados con el apetito que tenían por manejar una institución de ese porte, sino también por una represalia por la campaña que el sindicato médico había desarrollado en la defensa de los derechos humanos, con una amplia denuncia internacional de todos los crímenes y lesiones que se iban produciendo a lo largo del tiempo como consecuencia del estado de situación que se vivía en el Uruguay, y particularmente del golpe de Estado y la represión. La intervención, como la dictadura, trajo muchas novedades, entre otras las categorías A, B y C para los ciudadanos de acuerdo a su ideología o a su actividad política, la prisión para muchos de ellos, el exilio para muchos otros, y la imposibilidad de continuar trabajando para muchos médicos, tanto en la actividad pública, que era la regla, como en la actividad privada. El CASMU también dejó de tener médicos por razones ideológicas, y los dejó cesantes. Cuando se intervino el sindicato médico, a mí me faltaba la última materia, estaba preparando la última materia para terminar la carrera, que era pediatría. Y bueno, ahí el devenir de las intervenciones, hubo un incidente durante un acto que hicieron, estaba hablando el ministro de Salud Pública, que tenía una voz muy pequeña, de muy bajo volumen, y se cortó el audio. Entonces apareció allí un militar que era el asistente del ministro del Interior, un comandante, no sé, dijo: ¿quién es el responsable de esto? El responsable era yo del lugar, el administrador de ese lugar. Ya me llevaron detenido con el intendente del edificio y con un obrero que estaba en mantenimiento en
la central eléctrica del lugar, porque cuando fuimos a ver había 2 llaves que estaban bajadas, pero no sabemos si era por un cortocircuito o porque alguien intencionalmente lo hizo. Bueno, el asunto es que estuvimos varios días en inteligencia y enlace, y después empezaron unas persecuciones por las denuncias que el sindicato médico había hecho a organismos internacionales a propósito de las violaciones a los derechos humanos. En determinado momento consideré que la situación no era favorable para seguir allí. Yo había dado el examen y había terminado la carrera, pero me fui del país, estuve en Buenos Aires 6 años, y cuando volví a trabajar en Maldonado, y estuve trabajando en Maldonado. A nivel ético, ahí se abrieron nuevos cauces porque la ética médica en Uruguay no estaba regulada más que por viejos principios que venían de códigos internacionales o que habían sido adoptados allá por el año 1926 y que eran más que nada normas de etiqueta médica, no tanto códigos de ética médica. Había sí normas internacionales, el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial y otras disposiciones de las Naciones Unidas, pero eran escasamente conocidos y nadie había prestado atención a eso hasta que empezaron a ocurrir los desvíos éticos de los médicos en el ejercicio de la profesión, particularmente vinculados a la acción represiva de las Fuerzas Armadas. Los médicos que participaron en actos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes fueron, mucho después, sometidos a tribunales de ética, de modo que la ética fue una de las cosas más importantes que hubo que reivindicar. Por eso el empuje para lograr un código de ética y un colegio médico que custodiara ese código de ética. Bueno, creo que hay que recordar a los médicos que fueron muertos en cuarteles, como Carlos Alvariza, ahí en el batallón Florida, Vladimir Roslik, el propio doctor Manuel Liberov. Liberov fue expulsado del país, fue a Buenos Aires, y junto con Michelini y Gutiérrez Ruiz, la misma noche, lo fueron a buscar a su casa y desapareció. El desaparecido es entre comillas, porque en realidad hay versiones que indican que participó o lo llevaron a uno de los vuelos de la muerte y desapareció en esas circunstancias. En aquel momento, la muerte de Roslik y luego el hecho de saber que la primera autopsia era falsa, que habían mentido, creó una conmoción en todo el ámbito de la Federación Médica muy importante. Eso fue lo que dijo, bueno, esto no se puede seguir tolerando este tipo. No se pudo juzgar ningún médico militar hasta la apertura democrática que se empezó a realizar, de hecho, en el año 84, a pesar de que el gobierno militar siguió hasta marzo del 85. En ese momento, con la muerte de este ciudadano en el cuartel de Fray Bentos, se desencadenó una primera autopsia que fue hecha por el médico militar del cuartel, que mostraba una muerte por paro cardiorrespiratorio sin violencia, y se realizó una segunda autopsia a través de médicos muy conocidos míos, con quienes yo escuché todas estas primeras versiones directas, que eran un médico designado por la familia y 2 médicos más, Gregorio Martirena, Tabaré Caputi y Jorge Burgel, que asistieron a la autopsia, una autopsia que mostró claras evidencias de una muerte traumática por rotura hepática y esplénica. Entonces surgió la necesidad de poner de alguna manera en marcha algún organismo de orden ético que no existía en el país, en ninguno de los 2 gremios médicos, que tampoco tenían código de ética. Hoy estamos en una situación en la cual hay colegio y código de ética, pero en aquel momento hubo que crear una Comisión Nacional de Ética que estuvo integrada por 15 representantes de la parte médica y 15 representantes juristas, que se conformaban en duplas para analizar cada caso de médico denunciado ante ellos. Luego quedó constituida esta comisión que analizó más de 100 casos de médicos militares denunciados.
Se ve que tuvo dificultades importantes para, en muchos casos, llegar a tener evidencias lo bastante sólidas para poder emitir juicio. Y digo esto porque el único caso que después que nos constituimos en comisión, en Tribunal de Ética de la Federación Médica del Interior, pudimos juzgar por una denuncia concreta, había sido sobreseído la persona denunciada por no haber podido obtener la Comisión Nacional suficientes elementos de juicio. El Tribunal de Ética no actuaba de oficio, tenía que recibir denuncias concretas. Y la única que tuvimos fue la que efectivamente juzgamos, determinando también la expulsión del médico de las filas de la Federación Médica, con lo cual llegamos en realidad tarde, porque en aquel momento bastaba con darse de baja en los registros para no sufrir ninguna consecuencia de orden gremial. Sí, en realidad era un juicio que tenía una importancia muy grande en cuanto era un juicio de todo el colectivo médico y de orden ético, pero no representaba prácticamente nada para la persona involucrada, que podía eximirse por el solo mecanismo de renunciar al gremio. Después del caso Roslik se había sentado un precedente extremadamente importante en el país, un precedente histórico y además de mucha firmeza en cuanto a qué camino recorrer. Ignorando por qué razón no se decretó la intervención de FEMI, FEMI resolvió aprovechar la circunstancia de que tenía libertad de movimientos para encaminarse directamente al juzgamiento de los médicos militares que habían actuado acompañando la tortura. La finalidad de la tortura no es matar a la víctima, sino que es hacerlo un títere de la voluntad del poder, hacerle decir lo que es y lo que no es, un poder aplastante del que el médico no se puede apartar. Lo necesitan para mantener ese límite entre la sumisión y la muerte, porque la muerte los deja a ellos sin alguien que confiese la organización del adversario, y para eso necesita que todos sean sometidos a su voluntad de esconder. El acto de testimoniar ya es una advertencia, ya es un freno, y a los que han confesado, cualquier ser humano tiene la banalidad del mal y, convencido de la locura de que el dictador tiene razón, son capaces de deshacer, de demoler en pedazos. Yo sé que mi vida cambió porque tuve que atender psiquiátricamente a un joven que había hecho un empuje delirante en el encierro, y por solo eso me dieron asistencia a la asociación para delinquir. Por el año 73 empezó a haber cierta actividad organizada a nivel médico. Habían varios colegas que estaban presos ya en el penal de Libertad, que por otra parte fue la única prisión donde hubo actividad de los médicos presos. Se empezó cierta actividad con ateneos, con los médicos que estaban allí, empezaron a hacer ateneos, y a partir de allí la solicitud y la aceptación de que participaran entonces en la atención médica. Entonces se estructuró un esquema, que fue el que yo viví cuando fui trasladado al penal, que había participación de médicos en la enfermería, donde se hacía la policlínica, que por supuesto estaba a cargo de un médico militar, que rotaba cada 15 días, y de enfermeros militares, 1 o 2 que estaban fijos allí. Además de los médicos que hacían policlínica, había en cada sector, que correspondía a unos 40 presos políticos, porque eran 25 celdas, con 2 presos por celda, lo que llamaba el médico de sector. Pasaba diariamente
repartía la medicación que se preparaba en la enfermería por otro compañero, y era una figura importante, porque de alguna manera era, digamos, se abría la ventanilla de la celda, aparecía una cara familiar y eso ya jugaba un rol importante, aunque sea desde el punto de vista anímico, y además también para una consulta, lo que fuera. Esa era una figura importante. Y después estaban los médicos que actuaban en policlínica, que atendían a los compañeros que habían solicitado la consulta. En el periodo que yo estuve estaba Mandresi, que era cirujano, que hacía toda la parte quirúrgica, y yo en la parte médica. Naturalmente que todo lo que se hacía allí estaba supervisado, finalmente autorizado por el médico militar. Las decisiones médicas que se tomaban, desde indicar un reposo por algún problema que lo justificara, una dieta, tenía que ser ratificado por el jefe celdario, que no era un médico, por supuesto, era un oficial, generalmente de grado mayor, y me refiero a las indicaciones hechas por el médico militar, no hechas por nosotros. Quiere decir que había una sujeción de lo médico a la jerarquía militar. Las decisiones que se tomaban no siempre pasaba por lo mejor desde el punto de vista de un ejercicio libre de la medicina, sino en esas condiciones que era lo mejor. Varios compañeros cirujanos que participaron en la atención hicieron procedimientos quirúrgicos que uno diría, hoy en día, hasta podían ser calificados de mala praxis, por el contexto, por las condiciones. No es lo mismo para una persona que está presa que quien lo reciba en una situación de vulnerabilidad, como es una consulta médica, sea alguien con quien tiene ya a priori una relación de confianza. Ese vínculo médico-paciente, que en esencia lo es, en esas condiciones tan particulares, se establece y se estableció de otra manera cuando ese vínculo era entre un médico preso y el preso, que no es lo mismo que hubiera sido con el médico militar. La situación más dura que me tocó en este sentido fue una mañana muy temprano, me sacan de la celda sin decirme por qué, apurándome rápido salga, y me llevan a la cocina, estaba abajo, y encuentro un compañero en el suelo, que estaba en paro cardiorrespiratorio. Inicié las medidas de reanimación, las medidas básicas de reanimación, el masaje, la respiración boca a boca. Llega el médico militar y me dice seguir la reanimación él y llevarlo al hospital militar, a lo cual me negué. Él, no se impuso a pesar de quién era, porque eso implicaba salir de penal. Eran 3 controles sucesivos que no iban a dejar de hacerse aún en estas condiciones, y después entonces salir y el traslado. Eso implicaba quitarle las mínimas o pocas chances de sobrevida que tiene este compañero. Y entonces allí me pareció que lo más adecuado para su beneficio era hacer una reanimación sin todos los elementos. Sabía que eso no lo iba a hacer y seguí entonces con la reanimación, las medidas básicas, hasta que un tiempo suficiente me di cuenta que no iba a responder, que eran todo lo que estaba haciendo realmente no tenía un resultado favorable, y ahí sí el médico militar lo llevó, y que después supimos que efectivamente en cada uno de esos 3 controles se detuvo la ambulancia y obviamente que llegó al hospital militar muerto, ¿verdad? Y el 28 de enero de 1985 se produjo una asamblea espontánea en el sindicato médico, cuando todavía estaba intervenido, y los médicos tomaron, posesión de la institución. Allí empezaron restituyeron las autoridades que eran las que estaban en el momento de la intervención, 12 años antes, y
Prontamente se llamó a elecciones nuevamente en el mismo año 85. Cuando terminó la intervención y empezó a venir la gente, fue una gran alegría para todos recuperar nuestros compañeros y nuestros mayores también, que yo en aquella época era joven, volver a tener a Carlevaro de decano de la facultad. Sí, porque fue fantástico, fue fantástico y realmente me emociona más que los tiempos duros ese renacimiento de la facultad.